Hola, a continuación vamos a hablar de composición de funciones. Este es el último tema de funciones del que vamos a hablar en este curso. Lo vamos a ver del libro de Bloch, porque en este libro se ve un poco más en profundidad y de manera un poco más precisa la composición. Vamos a hacer algunos ejemplos, algunos resultados básicos y vamos a definir la función inversa a través de la composición. Esto nos va a dar una definición alternativa de la función inversa, lo cual es un complemento interesante para la función de inversa que vimos en la sección anterior. La idea es la siguiente. Suponga que usted tiene tres conjuntos A, B y C y que tiene una función f definida de A en B y otra función g definida de B en C. La composición de f y g es la función que resulta de aplicar primero f y luego g. Es una máquina compuesta por dos partes. Una parte es f y otra parte es g. Uno primero aplica f y luego aplica g y obtiene la composición de f y g. Ojo con el orden, porque el orden importa. Noten que en la notación G aparece de primero, pero que realmente la que se está aplicando primero es F. La definición formal es esta. Sea F una función de A en B y G una función de B en C. La composición de F y G es la función G circulito F definida de A en C, definida por G compuesta F de X es igual a G de F de X para todo X en A. Y miren que aquí, en efecto, F se está aplicando primero sobre X y luego G se está aplicando sobre el resultado de aplicar F. Se lee G compuesta F o G seguido F. Un ejemplo sencillo. Supongamos que P es el conjunto de todas las personas y M es la función de P en P definida por M de P es la madre de P para una persona P. ¿Qué sería la composición de M con M? M compuesta M de P es M de P, es decir, la mamá de P. ¿Cuál es la mamá de P? La abuela materna de P. Quiero también que tengan en cuenta un tema de notación. G circulito F es el nombre de esa función compuesta. G circulito F. Y va junto y se le aplica a X. Al aplicarse la X, por definición, el resultado es G de F de X. Veamos otro ejemplo. Consideremos la función f de R en R definida por f de x igual a x al cuadrado y g de R en R definida por g de x igual a 2x más 3. En este caso, g compuesta f de x es igual a f de g de x. ¿Qué es g de x? G de x es 2x más 3. Lo reemplazamos. Ahora, ¿qué hace f? Toma lo que está dentro y lo eleva al cuadrado. El resultado sería 2x más 3 al cuadrado. Asimismo, hagamos la otra composición. G compuesta f de x es g de f de x. En este caso, f de x es x al cuadrado. Y lo que hace g es 2 multiplicado por x más 3. En este caso sería 2 por x al cuadrado más 3. Notar que G compuesta F es diferente de G compuesta F.
continuación probemos un teorema importante que nos relaciona composición con inyectividad y sobreyectividad. La composición de funciones inyectivas es inyectiva y la composición de funciones sobreyectivas es sobreyectiva. Podemos demostrar, no es difícil, demostremos al menos la primera parte, que la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Entonces, sean f y g dos funciones inyectivas y consideremos su composición, g compuesta f, de a en c. Para probar inyectividad, recuerden que lo hacemos generalmente por el contrarrecíproco. Entonces, tomamos dos elementos del dominio, suponemos que tienen la misma imagen bajo la composición y luego tratamos de mostrar que son el mismo elemento. Sean A1 y A2 elementos de A y supongamos que G compuesta F de A1 es igual a G compuesta F de A2. Vamos a tratar de probar que A1 es igual a A2. ¿Qué quiere decir esto? Que G de F de A1 es igual a G de F de A2. Ahora, noten que como G es inyectiva, entonces lo que está dentro en ambos lados debe ser igual. Como G es inyectiva, F de A1 debe ser igual a F de A2. Ahora, como F también es inyectiva, A1 es igual a A2. Y de ahí se sigue que G compuesta F es inyectiva. La otra demostración también es sencilla, les queda como ejercicio. A continuación establezcamos un lema muy sencillo, pero muy importante y básico que vamos a utilizar más adelante para probar otras cosas más interesantes. Sean f de a en b y g de b en c y h de c en d funciones. Entonces, h compuesta g compuesta f es igual a h compuesta g compuesta f. Es decir, la composición de funciones es asociativa. Asimismo, f compuesta con la identidad en A es igual a f. Este 1A es la función identidad en el conjunto A. Es decir, es la función de A en A que envía cada elemento de A en sí mismo. Al componerla por derecha con f, obtenemos f. Y al componer la identidad en B por izquierda con f, obtenemos f.